48 horas, no solamente en la Argentina, en la nación más, sino en todo el mundo y en especial, ¿no?, en la región latinoamericana, es la crisis en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro, la caída del régimen chavista. Ese es uno de los primeros interrogantes que vamos a empezar a analizar en la mañana de hoy con muchísimos invitados, con analistas. Vamos a hablar con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también en algunos minutos más, pero quizás con Andy, que es nuestro especialista en materia internacional. Andy, buen día. Si me permitís, antes de analizar y repasar las últimas 48 horas y sobre todo proyectar o prever qué puede pasar en las próximas 48 horas, a título personal nos llama la atención, ¿no?, tener un compañero que es de Venezuela, que es experto en materia internacional. Y antes de preguntarte todo lo que queremos preguntarte, que vos sabés sobre Nicolás Maduro, sobre Donald Trump y sobre qué puede pasar, me gustaría que nos cuentes vos, quizás brevemente, dentro de tu objetividad, ¿no?, que te caracteriza, ¿qué sentís? En un principio, debo confesarles primero, buen día. Gracias por estar acá y permitir esta ventana, obviamente, para los venezolanos. No sé si pueden percibir la voz cansada que tengo de todo lo que fue la jornada larguísima, pero quería resaltar ese momento en el que me despierto el sábado, ya de una jornada larga. No se esperaba esto. Los venezolanos ya estaban en ese punto de preguntarse, ¿realmente esa presión, esa guerra psicológica de la que Donald Trump está haciendo alarde en el mar Caribe, en el mar internacional, va a pasar a una acción? Cuando tengo las llamadas perdidas del equipo La Nación Más, Andy, prepárate que ya capturaron a Nicolás Maduro, entra esa cuestión de salir corriendo, armarse, prepararse para una jornada larga. Y justo cuando estoy por bañarme, me miro al espejo, digo, no puedo creer el título del que hoy vamos a hablar. Claro. Y me pasó exactamente lo que le pasó a Lionel Scaloni cuando ve a Paredes venir y suelta el llanto. Fue ese llanto como un perro chiquito, ¿entienden? Claro. Como un perro chiquito lloré, porque eso implicaba que era la posibilidad nuevamente de poder viajar a tu país, entrar, salir, reencontrarte con las familias. Muchos venezolanos en el mundo, son 9 millones, que hay que entender que no se fueron en búsqueda de un mejor país, de una condición de vida, porque así lo desearon. No es la migración económica que suele tener Argentina, por ejemplo, que se van porque quieren algo mejor y soñaron con una Europa. Los vaivenes históricos de la migración o la expulsión de argentinos hacia el mundo, la más importante, la última de 2001, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis social y económica. Sí. Política también, pero era más económica, sobre todo, de la clase media, en especial. En tu caso, no. Mientras que la de los venezolanos, por supuesto, era la única manera de escapar, porque ya en Venezuela no se vivía, sino que se sobrevivía. Y tenemos que hablar de olas importantes, 2015, 2017, olas importantísimas en las que inclusive Argentina forma parte de esos países de América Latina y del mundo que le dieron cabida a tantos venezolanos. Contame vos, Andy, contanos, en realidad, ¿en qué momento decidiste venirte a Argentina y por qué? ¿Cuál fue el disparador, el último disparador, digamos? Primero debo confesarles, y esto muy a título personal, permítanme hoy ser un tanto referencial. Si voy a tratar de ser lo más objetivo, pero hoy tengo que... Es el testimonio en primera persona, sos nuestro compañero. Permítanme. Por eso habilitamos este espacio. Vamos, no te vas a escapar de analizar lo que te pagamos un sueldo para eso. Pero también queremos conocer a nuestros compañeros detrás de... Somos todos personas, además. Obviamente. Yo era el típico venezolano que quería quedarse en casa. Yo tenía en mi cabeza mis sueños de ser parte de X canal de televisión, de vivir en X parte de Venezuela, de ir a X playa en mis vacaciones. Eso que tú armas a tus 13 años y que justamente desde el 2013, cuando muere Hugo Rafael Chávez Frías y queda Nicolás Maduro por designación de Hugo Rafael Chávez Frías, no es que Nicolás Maduro siquiera fuese una figura que agradaba al pueblo. Desde su inicio fue alguien designado. El mismo Hugo Rafael Chávez Frías dijo, si yo llego a faltar, que sea él entonces el que esté. Y así efectivamente se hizo. Pasa él al poder y, chicos, fue una cuestión no gradual, fue de la noche a la mañana. La decadencia total, inclusive la ruptura en la misma interna de lo que Hugo Rafael Chávez Frías había hecho, que era un tipo que era, más allá de las ideologías, un líder que era capaz de sostener cadenas televisivas de hasta 8 horas y, por supuesto, convencer a líderes del mundo, mostrarse como un líder y un héroe para el resto de América Latina. Mientras que llegó Nicolás Maduro diciendo, hay dos mitades y hay una mitad que es más grande que la otra, y desde ya decir, el tipo no puede unir dos oraciones, y de allí se forja esta imagen de títere, de agraciado, una persona que es un payaso, muchos lo llamaron, pero eso le sirvió muchísimo para estar todo este tiempo en Venezuela, mientras se debilitaban a las instituciones que debían ser
autónomas, independientes, y todas se alinearon a un mismo punto. ¿Y cómo lo viviste vos? Volviendo a la pregunta, Sí, a la pregunta siempre inicial. es enriquecedor por demás todo lo que cuentes, pero me quedo con esto, ¿no? Con la falta de medicamentos en su momento, con la inseguridad, porque lo que decía Pablo recién, no se puede comparar con el tema de la migración argentina, porque acá en muchos casos tiene que ver puntualmente con lo económico, quizá con la falta de visión a futuro de muchos jóvenes y demás. Allí la crisis era un combo, era política, social, económica. Sí. No, y además, ¿Qué fue tu disparador? por último, Sí, obvio. cuando hago la analogía con 2001, a pesar de lo que fue el 2001 en nuestra infancia, quizás a otro adolescente o más grandes, el sistema funcionó, Claro. ¿no? Hay una ley de acefalía en Argentina y en donde las instituciones, amén de la crisis histórica sin precedentes en nuestro país, el sistema sobrevivió. Y teníamos el recuerdo nefasto de la década del 70 en Argentina, ¿no? Con la dictadura militar. Y afortunadamente no se replicó esa. Exacto. Creo que la Argentina aprendió de la primavera democrática de 1983 que siempre la salida es democrática y republicana. Tal vez el venezolano se confió demasiado en la riqueza que tiene Venezuela Claro. y vio lo que sucedió hoy como algo muy imposible en ese momento, a pesar de las advertencias que hubo de otros países, como recuerda que en Venezuela había muchísimos cubanos y los cubanos decían cosas como, oye, ese que tienen ahí es el diablo, haciendo referencia al que tenías, y uno decía, ustedes son una isla, nosotros somos un país que tiene riqueza petrolera por mucho tiempo, entonces no creemos que esto realmente vaya a pasar. Tal vez hubo un punto de desconfianza y por supuesto quienes hicieron el mal lo hicieron muy bien. ¿Qué disparó? Para responder a la pregunta, Caro, fueron muchos factores, como lo decías, fíjate, recuerdo momentos específicos, ir al banco a sacar dinero que tenías allí dentro, pero como no había billetes, entonces no podías sacar más allá de la cantidad que te limitaban, que no alcanzaba para mucho. En Venezuela esto parece mentira y quiero que me presten suma atención para que traten de entenderlo. En Venezuela llegamos a comprar bolívares con bolívares. Yo necesitaba el billete en efectivo y no lo tenía. Mientras que tú en tu cuenta tenías a la mano. Yo te decía, Pablito, necesito 100 bolívares. Y tú, bueno, yo te los doy, pero son 150. Entonces Ajá. me empezaste a vender el bolívar con el bolívar. Claro. Entonces yo te transfería 150 porque yo necesitaba 100 en efectivo para hacer X trámite. Después ibas a la panadería y llegar a preguntar si había pan era un insulto. Pero naturalizar además esto. Estas cadenas de hamburguesas hiperconocidas del mundo ya no tenían la típica papa que te hace ir a estos lugares. Ya tenía mandioca o cualquier otra cosa porque ya ni siquiera eso había. Ibas a una farmacia y no podías conseguir ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. No estamos hablando ni siquiera de lo más recóndito, lo más difícil. No, era una situación muy difícil. Y lo más humillante, yo creo, fue el tema de tener el control de la comida. No había comida en ningún lado, sino que era el Estado el que te daba la comida. Estas condenadas bolsas en las que dentro estaba el producto de necesidad básica, una harina, una mantequilla, y dentro de eso te colocaban cualquier otro producto que ellos necesitaban, que ellos decían lo que iba allí. Y llegaban estas especies de vans, las colocaban en cualquier esquina y los vecinos empezaban a gritar. Llegó la van de la comida, hacían filas inmensas y te tatuaban, te colocaban un número en el brazo como si fueses una vaca, haciendo allí las filas y la gente en la fila decía, ¿qué están vendiendo? Es decir, tú estabas haciendo una fila sin saber qué estabas vendiendo, pero era necesario estar allí porque seguramente lo que ibas a comprar después lo ibas a poder canjear, hacer el trueque con otra persona. Y viví el momento de decir, Caro, yo en mi casa tengo shampoo, ¿vos qué tenés? Harina, dame la mitad de esa harina y yo te doy la mitad del shampoo. ¿Sabes por qué te preguntamos, A ese Andy? Y utilizamos 3 o 4 preguntas, y ya también lo dejo a Juanpi que te pregunte. Usamos este espacio periodístico también para conocer tu historia, sobre todo para todos aquellos en la Argentina que, amén de las pruebas, las evidencias, sobre todo también, ¿no? Documento de Naciones Unidas con Michelle Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, todavía seguían rechazando la idea de una dictadura, una crisis terminal política, económica y sobre todo social. Incluso hasta el último sábado. A muchos todavía les costaba en la Argentina, y creo que todavía les va a seguir costando por una cuestión ideológica, hablar de dictadura. Creo que tu testimonio, y ahora te vamos a preguntar de todo sobre la coyuntura internacional, pero queríamos arrancar con tu testimonio en primera persona, sacándote el traje de periodista, el Andy que vino en 2017, para que a todos los que, la última pregunta es esa, decirle a todos los que cuestionaron que en Venezuela no había una dictadura, si hay una dictadura no.
Pablito, quiero decirte que me late el corazón en este momento con mucha velocidad. Es increíble lo que me estás generando estar en este momento frente a ustedes, poder tener la voz de todos los venezolanos. Y efectivamente lo hay, lo existe. La dictadura ha existido en Venezuela. Esto que yo hoy estoy diciendo era algo que hace una semana me habría costado un montón poderte decir por el miedo, por supuesto siempre las represalias. En Venezuela no existen canales de televisión como acá. En Argentina, tú puedes ir a un canal que va a darte la información y en una misma mesa sentar a dos personas disidentes, ¿sí? Es decir, poder tener en unas elecciones presidenciales a dos personas opuestas matándose, utilizando, aquí podemos criticar después el sistema político y electoral de la Argentina, pero pueden estar allí lanzándose todo lo que quieran, pero está la posibilidad de escuchar a ambas partes. No así en Venezuela. En Venezuela, los canales de televisión llegaba alguien a cargo y decía, ¿qué hay para hoy? A la directora de noticias. Y ella decía, bueno, hoy vamos a hablar de esto de la oposición y esto del oficialismo. Mucho azul, que era lo que representaba la oposición. Póneme 4 rojas, que representa al oficialismo, y una sola de la oposición para mantenerlo. Si eso, los que somos periodistas, si eso no es una dictadura, díganme, Juanpi, te dejo, ¿qué es, no, Juanpi? No, yo lo escuchaba atentamente a Andy hablar de todas las carencias que se viven o que se viven cotidianamente, o que a él le tocó vivir cotidianamente y que se naturalizan, él mismo lo decía. Yo lo que me preguntaba es cuál fue el clic que te lleva a decir, bueno, me voy, sobre todo sabiendo que no era que ibas a un aeropuerto, te tomabas un avión, elegías el destino y llegabas tranquilamente, porque Andy vivió una verdadera odisea para llegar acá a la Argentina. Y también quería que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo fue toda esa travesía. Sí, Juan, fueron muchos factores, pero yo creo que el que más recuerdo en este momento fue haberme recibido. Ustedes ya se los he contado fuera del aire, soy profesor de inglés. Me recibí como profesor de inglés, ya estaba en el 8º semestre de periodismo y me di cuenta que cuando empiezo a trabajar, el sueldo que iba a ganar en ese momento como profesor era la mitad de lo que necesitaba para trasladarme hasta el lugar de trabajo. Es decir, si iba a mi trabajo, iba a necesitar más dinero del que yo iba a ganar para poder hacerlo. Luego de eso me pasa un día yendo al trabajo por el amor, la pasión, la profesión. Miércoles, 7:30 de la mañana, no lo olvido, vamos en el colectivo y se montan 2 ladrones a robar, iban armados. Y para amedrentar, para amenazar a quienes iban allí dentro, disparan. No sé si a propósito, si se escapa, los nervios, no lo sé. Una de estas balas sale, no sé cómo, pero se devuelve y le atraviesa la mandíbula a quien iba delante de mí. 7:30 de la mañana, era un estudiante universitario que iba a la facultad en ese momento. Y fue ahí cuando te quedas en 5 segundos que tú dices, pude haber sido yo. Claro. Entonces ya tú entiendes que Venezuela no era la tierra de oportunidades para alguien joven, difícil, y no juzgo a quienes se quedaron. Tan valiente es quien se quedó como quien se fue, ¿me entiendes? Entonces quienes se quedaron ya, digo, estaban muy arraigados, una vida entera. Yo en ese momento decía, bueno, estoy joven, yo creo que puedo bancarme lo que implica inmigrar. Es muy fácil criticar al inmigrante, pero yo le invito a quien critique que lo diga desde afuera. Es decir, que cuando ya seas inmigrante es allí cuando realmente tú puedas llegar y decir, de esto se trataba. Con mucha ligereza, permítame esto, países de Latinoamérica, ciudadanos de estos países que han recibido a venezolanos han dicho, bueno, ya está. Váyanse a su país. No es tan fácil porque uno no vino acá porque quiso. Y hay que recordar que la historia es cíclica y que en otras oportunidades fue Venezuela cuando era un foco de luz para estos países. No, además Argentina somos todos hijos de inmigrantes, ¿no? Españoles, italianos, cada uno tiene su propia historia, quizás de nuestros padres o la propia, pero nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, que la Argentina, y ya incluso lo dice la propia Constitución, ¿no? Para recepcionar a todos los hombres que quieran habitar este suelo libre, ¿no? Sí. Así que también Venezuela no fue la excepción. Muchos ciudadanos venezolanos que fueron el sábado a festejar en el Obelisco y en diferentes puntos de la ciudad, no había uno solo que no estuviese agradecido con cómo los hemos recibido acá. Y que es algo que nos puede pasar a nosotros. Exacto. Y que nos pasa también cuando hay muchos, como decíamos recién, no solo adolescentes que buscan un futuro, adultos también que viven en otros países. Y es lindo también que te reciban de buena manera, que te abran, que te cobijen y demás. Yo te quería preguntar, Andy, si bien es muy prematuro, ¿qué prevés? Y no tanto, digamos, en lo político, por lo menos ya mismo, porque hay una transición, lo hemos sabido y demás, digamos, me voy al dato duro. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con respecto a, entiendo que tenés amigos en el lugar que han quedado, por diferentes motivos no han decidido quizá irse? ¿Qué prevés?
¿Cuál puede ser el futuro de quienes ellos? se han quedado en su mayoría Sí. han sido ya la gente mucho más grande, que ya ha tenido Claro. familias y se han quedado allí. Todos mis amigos, los más jóvenes, todos mis compañeros profesores de inglés o periodistas están regados en América Latina y al otro lado del mundo. Tengo amigos que están en Polonia, ¿entiendes? Mira. Entonces, esos jóvenes, como yo, hemos venido a aprender en un país como este. ¿Ustedes imaginan cuánto conocimiento puedo llevar yo de la Argentina a un canal de televisión en Venezuela? Multipliquen esto por los 9 millones de venezolanos que estamos en el mundo. Claro. Entonces, esto forma parte de la reconstrucción de la que se habla. El tema es que la situación en Venezuela ha sido una guerra también psicológica, una dictadura más psicológica que otra cosa. ¿Por qué llama la atención, no? Y no nos sorprende a los venezolanos que la captura de Nicolás Maduro no trajo fiesta en las calles. Porque el venezolano todavía no entiende, no se enteró de primera mano a la primera hora, sino por quienes estábamos afuera. Y está el miedo, por supuesto, todavía de las represiones. Una anécdota personal que quiero echar acá. En Venezuela teníamos siempre miedo de la persecución de los motociclistas que te robaran. Sí, lo compartíamos en la tapa de los diarios de hoy, ¿no? Que Llego- todavía están armados, ¿no? Claro. Los parapoliciales. Sí, llego a la Argentina y estoy en pleno Palermo, zona bonita, llena de gente, a plena luz del día, y pasa un motorizado detrás. Y automáticamente mi reflejo fue guardar el teléfono. Y dije, Andrés, estás ya 7.500 kilómetros de donde esto venía, y mi cerebro automáticamente en modo supervivencia me lo dijo. Y lo noté cuando ustedes acá en La Nación Más, que por cierto quiero agradecer desde ya a todas las autoridades que permitieron que se le diera cabida a eso. Ramiro Fornataro estaba entrevistando a tantos venezolanos como pudo, y cuando les decía, ¿y cómo te sientes? Bien, Venezuela, ¿cuál es tu nombre? Prefiero no decirlo, prefiero ser anónimo todavía por las dudas. Claro. Esto va a llevar muchísimos mucho años, tiempo. y cuando se habla de crisis migratoria, con todos las aristas, ¿no? Con todos Sí. los pergaminos. Yo te quiero preguntar así, y voy mechando con Sí. la información, y sobre todo agradeciéndote que te abrieras a conocer tu historia. ¿Qué le respondes a quienes desde los medios de comunicación, incluso también líderes del mundo, algunos países de Latinoamérica, hablan de un precedente, mira, justo, vale, me traicionó el inconsciente, un precedente peligroso, la intervención militar de Estados Unidos? Te lo pregunto como venezolano, también como periodista, pero en especial si había otra alternativa. Claro. O si se podía esperar algo más. Como venezolano, sí, y esto es bastante importante lo que voy a decir. Como venezolano, el venezolano estaba esperando esta como la última opción. Si no era Donald Trump, ya no había nadie que pudiera hacer algo. Es decir, en Venezuela ya se pasó por muchísimas elecciones. Esta no es la primera oposición que intenta cambiar el rumbo en Venezuela. Ya hubo en su momento un Capriles Radonsky que decepcionó a los venezolanos y que hoy lo repudian. De hecho, hoy es gobernador en estas elecciones el 25 de noviembre, mayo, en este momento del 25 de mayo, cuando se llevaron a cabo las elecciones, que la misma María Corina Machado dijo, estos no son elecciones. Bueno, él siendo de la oposición formó parte y es el único gobernador de la oposición que forma parte de los gobernadores electos. Los otros 23 son la misma gente aliada a Nicolás Maduro. Posterior a esto estuvo Juan Guaidó, presidente interino, con el apoyo de los Estados Unidos, también decepcionó. Anterior a esto, Leopoldo López. A María Corina Machado no le prestaban atención desde aquella vez en la que enfrentó a Hugo Rafael Chávez Frías y le dijo, señor presidente, lo que usted está haciendo es robar. Y ella desde entonces ha Es la sido... imagen que se viralizó, Claro. ¿no? Es la que se compartimos viralizó. de una mujer que se le planta a un dictador también como Hugo Chávez. Claro, y a Hugo Chávez, quien le dijo en ese momento, porque era muy inteligente Hugo Rafael Chávez Frías, y le llegó y le dijo, águila no caza mosca. Es decir, ella era la mosca, él era el águila. Le dijo, gane usted primero las primarias o lo que tenga que ganar para que pueda estar en ranking y conversar conmigo. Desde entonces, María Corina Machado se mantuvo en coherencia con lo que decía, no así los demás. El tema con la oposición es que no lograba ponerse de acuerdo. Entonces, si no se unían, las partes se dividían y no era suficiente para enfrentar en términos legales. Lo que posteriormente pasa en Venezuela es que el poder, el Consejo Nacional Electoral, que se supone debe ser autónomo, independiente, está lleno, obviamente, de misma gente alineada al mismo régimen. Entonces, no había manera, por supuesto, de comprobar, sino hasta lo que pasó, lo que sucedió el pasado 28 de julio de 2024 con la presentación de las actas que llegaron desde la ONU hasta países de izquierda como Chile. Es decir, Claro. Andy, Caro, Juanpi, hubo una salida democrática, hubo un Todo camino. se intentó, Pablo. Todo se Todo se- intentó, hubo a eso me muchos refería. intentos Claro, una antes elección que la esto. cubrimos en La Nación Más con Edmundo González Urrutia. Claro, el año pasado, contundente, el año hace pasado. un año exactamente. Claro, contundente, reconocido por los líderes globales, por Europa, por países sudamericanos, Sí. por los Estados Unidos. Claro. No fue suficiente. Y después Es decir, está... a eso enfatizaba con la pregunta. Sí, y- ¿Era la última salida
la última posibilidad. Era la última posibilidad. Amén de él, lo que algunos líderes hablan de precedente peligroso. Sí, si no, después entonces la situación para muchos venezolanos era, si no, esto se va a convertir en Cuba, una eterna Cuba donde la gente ya naturalizó vivir con meses de oscuridad, sin comida, es decir, porque se vendió mucho la idea de que tener dinero, capacidad económica era malo, entonces jugaron inclusive con la mentalidad del venezolano en Venezuela. Entonces todas las salidas democráticas estuvieron allí. María Corina Machado, por ejemplo, ella tuvo que ganar unas primarias contra todo pronóstico, ella no tenía capacidad de ir como acá en Argentina, que ustedes reciben a candidatos de ambas partes que acepten la invitación para venir a hablar de sus proyectos y responder a las preguntas más incisivas de los periodistas. En Venezuela, María Corina Machado iba a un programa de radio, un programa de televisión, escríbalo, ese programa de radio, ese programa de televisión se iba a cerrar. Entonces ella no tuvo acceso a ningún medio tradicional, todo lo tuvo que hacer a punta de redes sociales y con consecuencias importantes. Ella pasaba por X camino, eso se sabía, y la gente que la apoyó para cruzar en X camino al día siguiente o estaba presa, su comercio estaba cerrado. Y para entender la interna venezolana post salida de Maduro, ¿por qué no hay un respaldo contundente a la figura de María Corina Machado de parte de Estados Unidos? Quizás lo entendés más vos que nosotros. Claro. ¿Cuál es el objetivo o qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una negociación que no estamos conociendo de parte de Estados Unidos con parte del régimen? Pablo, creo que has hecho la pregunta la más importante de las que todas podamos hacer en la jornada de hoy. ¿Por qué Donald Trump en su discurso, cuando habla de esto, dice, ella es a nice woman, una mujer buena, chévere, como dirían los venezolanos, pero no cuenta con el respeto ni tampoco con el poder? Donald Trump no está fuera de línea, él tiene los pies sobre la tierra. María Corina Machado hoy es la fuerza de la oposición más apoyada por el pueblo venezolano dentro y fuera del país, ¿entiendes? Pero María Corina Machado no tiene poder alguno sobre ninguna institución en Venezuela porque estas instituciones han estado llenas de alineados, es decir, somos el mismo grupo de siempre, entonces ahora yo necesito que Juanpi esté en este ministerio, Caro, ahora vos vas para tú con tu gente, y entonces las instituciones que deben ser independientes, todas forman parte de un mismo grupo. Llega María Corina Machado con Edmundo González Urrutia a Miraflores a dar una orden y nadie le va a responder. Claro, muy importante. Estados Unidos tiene legitimidad de origen, pero no legalidad. Claro. Y Estados Unidos tiene que cubrirse la espalda en este momento. ¿Por qué motivo? Porque Estados Unidos ha hecho una intervención en Venezuela. No voy a tapar el nombre, es una intervención lo que Estados Unidos no solo ha la hecho en captura de Venezuela. Maduro. El tema es que Estados Unidos, por muy poderoso que diga Donald Trump que es, tiene que respetar lo que dice el Congreso. El Congreso es quien determina que se puede hacer una acción militar de este nivel. Lo que hoy Estados Unidos sí lo hace desde 1973. La realidad es que esto no es la primera vez que sucede. Y la realidad es que si echamos un paso para atrás, y acá viene el periodista a darle la información a lo que sucedió en Irán, a lo que sucedió en Yemen, a lo que sucedió en Vietnam, tampoco estaba el apoyo del Congreso en ese momento. ¿De qué se valió Estados Unidos? De la ampliación de poderes del presidente para llegar y decir, este está atacando a Estados Unidos y representa un peligro para la paz de los Estados Unidos. Y ahí entra la figura de Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez en este momento es la única, porque fue designada. Recuerden que en Venezuela no se vota, no se elige un vicepresidente. Es la razón por la cual María Corina Machado podría ser la vicepresidenta si es que Edmundo González Urrutia puede ser. ¿Por qué estoy poniendo todo en hipotético? Porque la otra salida pudiera ser en este momento para el bueno que descontento de hagas muchos. docencia, porque nuestro sistema es diferente. Y quizás nos cuesta entender la figura de María Corina Machado, que no tiene el respaldo popular del voto, ¿no? Que, bueno, les han robado las elecciones, claramente, ¿no? Pero... Y lo decía la misma Le Pen en su comunicado, que es de extrema derecha, y por supuesto decía, necesitamos elecciones prontos. Y muchos venezolanos, y acá quiero hablar a los venezolanos que nos están escuchando en este momento, pero ¿por qué si ya elegimos? Claro. No deberíamos tomarlo tampoco con tanta rebeldía, porque ya el primer paso grande se dio. Si hay que ir a elecciones, habría que ir a elecciones, y con mayor confianza que esta vez los que están afuera puedan también votar, que en las últimas elecciones los venezolanos de afuera no pudieron ejercer. Entonces, el resultado final de aquellas elecciones cuyas pruebas se mostraron, pudo haber inclusive sido mayor voto de la oposición. Y vos, Andy, analizás la posibilidad, entre tantas que se barajan, de una continuidad del régimen, con una Delcy Rodríguez encabezándolo, un régimen light que realice concesiones a los intereses de los Estados Unidos y que esto se perpetúe. No, yo no lo creo realmente, porque ya esto había sido parte de las primeras negociaciones que se tuvieron. De hecho, de lo que se dice con medios importantes como el New York Times era que Nicolás Maduro decía, bueno, yo me quito, pero dejemos a Cilia Flores al mando. O yo me quito y dejemos a los Rodríguez al mando, que son Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, presidente también de la Asamblea.
Entonces, Donald Trump, especialmente Marco Rubio, dijeron, no queremos a la misma gente porque esto es, como dijo Patricia Bullrich, pan con pan. Claro. Es pagar el pan con el pan. Entonces, lo que necesitamos es, en este momento, una transición. ¿Por qué hacerlo con Delcy Rodríguez? Porque es quien tiene la llave para poder controlar a los poderes y hacer la transición. ¿Y de qué me agarro cuando el mismo Donald Trump dice, ella está colaborando? Y si no lo hace, le va a ir peor. Pero vamos a ver con una segunda ¿no hay un peligro a que se restablezca otro orden dictatorial a partir del poder fáctico que está detrás? Es decir, la cúpula militar que todavía sostiene al régimen chavista. Yo no creo realmente que... ¿No se puede crear otra Nicolás Maduro? Mira, yo no creo que realmente vaya a pasar porque ellos representan lo mismo y la situación de Estados Unidos va mucho más allá del petróleo. No voy a decir que Donald Trump está siendo el buen samaritano, que quiere proteger a los pobres venezolanos, que no. America first, Estados Unidos primero. Sí. Donald Trump no lo está haciendo en nombre de la paz, lo está haciendo porque Estados Unidos viene primero y él necesita tener un aliado más en el jardín trasero de los Estados Unidos. Esto va mucho más allá es China, mucho más allá es Rusia, mucho más allá es Irán, que tienen relaciones en Venezuela y que por supuesto Donald Trump no quiere que China se siga expandiendo y por supuesto las relaciones que tiene China, Irán y Rusia con Venezuela están muy implantadas, no de Nicolás Maduro, de Hugo Rafael Chávez Frías, quien movió y removió al mundo entero. Hay mucha preocupación por el tema de los presos políticos, muchos familiares pendientes de esta situación y pensaban que iba a ser de manera automática. Eso no es así. ¿Vos pensás que puede haber alguna repercusión, algún acto concreto de liberación en esta etapa de transición? Nahuel Gallo. Nahuel Gallo, Germán Giuliani, el otro argentino de ustedes que no ha sido tan mediático así. Tuve la oportunidad de conversar con su esposa y con su hermana. Y ellas decían, nosotros tal vez pensábamos que hacerlo mediático iba a ser contraproducente, por eso nos preferimos callar hasta todo momento. No así con María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, quien sí lo ha hecho público en tantos medios como ha sido posible esta causa. Claro. Siempre. Sí, entonces la situación de los presos políticos es importante resaltarla. De hecho, el mensaje de María Corina Machado dice lo primero que vamos a hacer es liberar a los presos políticos. ¿Sería un buen gesto de Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos? No sé si sea un buen gesto. A esta altura hay que ver qué tanto demanda Estados Unidos. Me refiero para esta incipiente estabilidad que podrían hacer a partir de hoy, ¿no? Probablemente tomando en cuenta además que el tono que maneja Delcy Rodríguez es un tanto distante. El comunicado que seguramente más adelante lo vamos a compartir. Es muy pragmático. Es pragmático, más suave, si quieres, más conciliador. Más conciliador y acepta... Real, no lo sabemos, pero a los ojos del mundo ella está cumpliendo con el protocolo que se establece como la vicepresidenta menos dura. Creo que usa la palabra hasta de negociar, una cosa así, podemos negociar con Estados Unidos. Recién nombrabas, y me estoy anotando un montón de cosas acá. Irán, Rusia, China. Hay muchos conflictos bélicos sin resolver en lo que Donald Trump quería fortalecer como el hombre de la paz, ¿no? Claro. Que todavía le queda pendiente, pudo, entre comillas, todavía falta una segunda etapa de la Franja de Gaza con Israel y con Hamas, hay que decirlo así, siempre el grupo terrorista. ¿Qué pasa con otros conflictos como, por ejemplo, Ucrania? Claro. Guerra, invasión. ¿Está atada esta negociación en Venezuela con un nuevo acuerdo por la paz en Rusia y Ucrania? Me refiero que quizás alguno de los 20 puntos que presentara Volodymyr Zelensky la última semana en Mar-a-Lago junto con Trump tuvo que ver en alguno de los puntos atado a Venezuela. Yo me ocupo de Venezuela, pero ustedes solucionenme el conflicto con Ucrania. Yo creo que es así, aunque el mismo Donald Trump a la pregunta de los periodistas... Sí, y los periodistas siempre lo han hecho, inclusive desde el avión del Air Force One, le han preguntado siempre si en las conversaciones estuvo con Putin y él dice, no, de Venezuela no hemos hablado. Yo creo que sí. Detrás de eso, por supuesto, todo está prepensado, es geopolítica. Al final de cuentas, es geopolítica. Rusia está en Venezuela. Sí, al igual que Irán y al igual que China. Tengo muchas preguntas más, pero yo también. no me deja preguntar. Pero hacemos solo una cortecita y después nos seguimos. Guardamos, tengo de todo para preguntarte. Sí, acá. Y vamos a hablar con muchos especialistas, lo decía con Diego Velar, con Elisa Trota, con Alejandra Monteoliva también en minutos, la ministra de Seguridad de la Nación, con respecto a la política migratoria de la Argentina, con los refuerzos. Y también para preguntarle a Andy, ¿no? ¿Quiénes serían esos hombres y mujeres que podrían aprovechar esta situación para escapar de Venezuela? Un montón de preguntas, prepárate que hoy te vamos a exprimir. Ya venimos. Lo vamos a hacer trabajar.